Hola chicas y chicos de cuarto, ¿cómo están? En esta nueva clase de matemática vamos a trabajar una función que es la función cuadrática. La función cuadrática es una función de grado 2 de la siguiente forma. Es de grado 2 ya que el mayor exponente de la x es un 2. Esta expresión de la función cuadrática recibe el nombre de forma polinómica. Hago esa salvedad porque después, más adelante, vamos a ver otras formas en las que podemos encontrar expresada la función polinómica. Perdón, la función cuadrática. Viendo esta forma general, ¿sí? Vamos a aclarar que a, b y c pertenecen a los números reales y que a por x al cuadrado es el término cuadrático y a tiene que ser distinto de 0, ya que si a vale 0, recuerden que este término se anularía, se iría y nos quedaría una función lineal de grado 1 y no es lo que queremos acá. Y a recibe el nombre de coeficiente principal y cuadrático. B por x es el término lineal y b recibe el nombre de coeficiente lineal y c es el término independiente. La representación gráfica de esta función es una curva llamada parábola, que es la presentada acá abajo. Estas parábolas tienen elementos. Las raíces son siempre los puntos de intersección de la gráfica con el eje X. Si nosotros miramos acá la parábola, la función intersecta el eje X acá, cuando X vale menos 1 y cuando X vale 3. Entonces esas son las dos raíces. Si lo escribimos como un par ordenado, como un punto en el plano, la primera raíz, que es esta, tiene coordenadas menos 1, 0. Recordemos que el valor de Y es 0 porque estamos sobre el eje X. Y la segunda raíz es de coordenadas 3, 0. La ordenada del origen es la intersección de la parábola con el eje Y, es decir, acá. Lo podemos escribir también como un par ordenado, que sus coordenadas son 0, menos 3. Fíjense que acá en el par ordenado el valor de x es 0 porque estamos situados sobre el eje Y. O también lo podemos escribir como y igual a menos 3. Ambas formas son equivalentes, podemos usar una u otra. Tenemos el eje de simetría, que es el que divide a la parábola en dos partes simétricas, es decir, en dos partes iguales. Fíjense, por ejemplo, que acá del eje de simetría hasta la raíz tenemos 2 unidades y lo mismo sucede a la izquierda. Acá, por ejemplo, del eje de simetría hasta un punto de la función tenemos 1, 2, 3 unidades y acá está la función. Y para este lado también 1, 2, 3 unidades. El eje de simetría, como vemos que es una recta vertical, que pasa, o sea, que toma siempre el valor de x1, entonces lo escribimos como x igual a 1. Y por último tenemos el vértice, que va a ser el punto más alto o más bajo de la parábola. En este caso el vértice es el punto más bajo, que es este, y sus coordenadas son 1, menos 4. Acá tenemos otra parábola y vamos también a ver sus elementos. Empecemos por las raíces. Recordemos que son los puntos de intersección de la función con el eje X. Acá tenemos una raíz y acá tenemos la otra. Entonces, si lo escribimos como par ordenado, sus coordenadas son menos 1, 0 y 5, 0. Ordenada del origen, punto de intersección de la parábola con el eje Y, es decir, este punto. Entonces sus coordenadas son 0, 5 o también lo podemos escribir como y igual a 5. Eje de simetría es la recta vertical que divide a la parábola en dos partes simétricas. Fíjense qué valor toma siempre de x. Toma el valor 2, el que está acá justo tapada por el eje de simetría. Entonces lo podemos escribir como x igual a 2. Y por último el vértice que acá representa el punto más alto de la parábola. ¿Sí? Porque ¿qué sucede con las parábolas? Nosotros acá tenemos una porción de gráfico, lo tenemos recortado. Pero esta rama, si nosotros la continuamos, va a seguir hacia abajo indefinidamente, o sea, infinitamente, mejor dicho. Y lo mismo sucede acá, infinitamente va a seguir hacia abajo. Entonces, abajo va a seguir infinitamente, pero arriba no. Este es el punto más alto que va a llegar. Entonces, ese es el vértice, que las coordenadas son 2, 9, ya que el valor que tiene ese punto en x es 2 y en y es 9. Vamos a hacer ahora el cálculo de las raíces. Nosotros vamos a aprender a calcular todos los elementos, pero vamos a ir de a poco avanzando. En esta clase solo vamos a calcular las raíces. Nosotros sabemos que las raíces son el punto de intersección de la función con el eje X, es decir, cuando Y vale 0. Entonces lo que hacemos es
reemplazamos a f de x, que sabemos que lo podemos llamar f de x o y por 0, porque es el valor de y a la raíz. Entonces, al igualarlo a 0, nos queda una ecuación cuadrática, una ecuación de segundo grado. Y nosotros aprendimos que eso lo resolvemos utilizando Bhaskara. Entonces, a es 1, que es el coeficiente de la x al cuadrado. B es 1 y c es menos 6. Entonces, con esos datos, reemplazo en Bhaskara. Empiezo a resolver. Adentro de la raíz me queda 1 al cuadrado 1 y menos 4 por 1 por menos 6 va a quedar más 24. Y en el denominador 2 por 1, 2. Entonces nos queda de la siguiente forma. En el radicando tenemos 1 más 24 que nos da 25 y la raíz de 25 es 5. Entonces ya divido en las dos soluciones, x sub 1 y x sub 2. X sub 1 es 1 más 5 dividido 2, perdón, menos 1 más 5. Si hago menos 1 más 5 me da 4 y 4 sobre 2 es 2. Y la segunda solución es menos 1 menos 5 sobre 2, que me queda menos 6 sobre 2, que es menos 3. Entonces, esta función x al cuadrado más x menos 6 va a cortar al eje x en esos dos valores, en 2 y en menos 3. Fíjense que acá tenemos menos 3 y acá tenemos el 2.